Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas de arquitectura. El día de hoy quiero hablar sobre una época que se va a desarrollar en Europa entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Esta época, que se conoce como la Belle Époque, fue una época muy interesante, ya que gracias a todos los avances científicos y el desarrollo tecnológico, las condiciones económicas, culturales, administrativas, políticas, etc., de Europa sufren un cambio extraordinario. La fe en la ciencia, en las transformaciones tecnológicas, en todo aquel desarrollo moderno, va a crear una sensación de fe, esperanza en la humanidad. La sociedad europea se desenvuelve como si ya hubiera cumplido o hubiese llegado al sumo de la cultura europea. Las innovaciones tecnológicas que hacen que la tendencia general sea optimista respecto al porvenir. Todos los sectores económicos se encuentran en este momento interrelacionados debido al desarrollo de las comunicaciones, el automóvil, el ferrocarril, los aviones, el telégrafo, el teléfono. O sea, imaginen ustedes este cambio tan profundo que se va a generar en las relaciones humanas. Esto permite tener una visión ambiciosa respecto al porvenir. Estos cambios tecnológicos también acentúan la división entre la ciudad y el campo. Debido a la revolución industrial, la industria va a requerir mano de obra que va a arrastrar del campo hacia las ciudades. Esto va a provocar un crecimiento extraordinario de la población en las ciudades y de alguna manera va a crear un decrecimiento en las áreas campesinas. Este crecimiento poblacional hace que las ciudades crezcan extraordinariamente y se cree una nueva relación en la arquitectura, lo que conocemos con el nombre de urbanismo. Las industrias van a crear planificar una serie de ciudades que le permitan tener a la mano su mano de obra. Y la población que no va a entrar en este tipo de planeaciones, pues va a empezar a ubicarse donde puede y va a crear un crecimiento totalmente irracional. La vida social, que es la que caracteriza principalmente la visión de la Belle Époque, se va a notar precisamente en esos bulevares urbanos centrales, ¿sí? Vamos a encontrar cafés, cabarets, vida social extraordinaria. Las galerías de arte pululan por todos lados, va a haber salas de concierto, lo van a frecuentar básicamente las clases medias y la alta burguesía. A esto vamos a encontrar también que se va a romper con todos los cánones establecidos y las normas artísticas establecidas anteriormente, y se va a generar nuevos movimientos artísticos. Vamos a ver que surge el modernismo, el impresionismo, el simbolismo. Va a haber un auge en el cartel, va a haber el inicio precisamente del cinematógrafo. Pues estas y otras nuevas corrientes pictóricas pues van a crear este rompimiento, y vamos a encontrarnos nuevas tendencias como el expresionismo, el impresionismo, el fauvinismo, etc.
La admiración hacia la tecnología va a representar cambios profundos también en la arquitectura y la ingeniería. Los nuevos materiales, el acero, el cristal, el concreto armado, va a popularizar nuevos tipos de arquitectura y va a generar cambios en la ingeniería estructural. La revolución industrial y estos cambios en la ingeniería estructural va a popularizar la arquitectura de acero, cristal y hormigón. Y los grandes monumentos van a ser representativos de esa época, como la Torre Eiffel en París, el Palacio de Cristal en Londres, la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, etc. Y vamos a encontrar que este reflejo se va a dar precisamente en la arquitectura. Los avances de la revolución industrial van a permitir la construcción de grandes edificios, pero además va a haber un invento nuevo, el elevador. El elevador que va a permitirle a los arquitectos crear construcciones que alcancen el cielo. Es la época en que en Chicago se construyen aquellos edificios altos que se llamaron rascacielos. A final del siglo XIX, durante la Belle Époque, surgen en Europa tendencias arquitectónicas que van a romper con todos los criterios tradicionales. Buscan nuevas formas de edificar, van a crear lo que posteriormente conoceremos como arquitectura moderna o arquitectura del siglo XX. En esta búsqueda se va a retroceder a estilos históricos y se van a crear el neobizantino, el neogótico, el neoclásico, pero principalmente se va a crear el Art Nouveau, el Young Style, el Secessione, el arte nuevo, el Art Deco y en este caso que vamos a platicar, el modernismo, que se va a llevar a cabo en Cataluña, en Barcelona principalmente. El modernismo es una denominación histórica que se le da a un estilo arquitectónico que parte de una corriente general que surge en Europa y se desarrolla en las artes plásticas, la pintura, la escultura, el diseño, las artes decorativas y va a ser principalmente un estilo urbano y burgués. Sus características son una reminiscencia progresista, va a generar una completa liberación, industria, artesanía y el empleo de los materiales modernos va a ser su principal representación. El modernismo catalán tiene como representantes más importantes a tres arquitectos que podemos decir los clásicos de este estilo. Estos arquitectos crearon y desarrollaron, entre otros, un lenguaje propio para desarrollar su particular universo artístico y personal. Desarrollan nuevos conceptos arquitectónicos basados principalmente en la naturaleza, en los materiales de construcción. Estos edificios van a presentar unas características plásticas extraordinarias gracias al manejo del material, principalmente el concreto armado llamado hormigón. En la construcción se emplean nuevas formas en los edificios. Se le añaden figuras en las fachadas, los escultores colocan flores, hojas, pájaros, mariposas como elementos decorativos que van a estar adosados al edificio y van a representar principalmente formas de la naturaleza. En algunas ocasiones también se generan
formas fabulosas, tanto de animales como de elementos recreados, una imagen completamente distinta. Uno de los principales representantes de esta corriente va a ser Lluís Domenech i Montaner. Es uno de los principales protagonistas del modernismo catalán. Actualmente sus obras son nombradas ya Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Este señor estudió ciencias físico-matemáticas y también arquitectura. Cuando termina sus estudios, viaja por Europa para conocer cuáles son las nuevas formas y tendencias de la arquitectura. Va a ser profesor y es director de la Escuela de Arquitectura y tiene como alumnos a los principales protagonistas: a Josep Puig i Cadafalch, Antonio Gaudí, a Josep Maria Jujol y a otros más que van a formar parte de esa élite de arquitectos catalanes que van a representar este movimiento de modernismo catalán. Lluís Domenech destaca como diseñador de tipografías. Recordemos que en esta época el cartel, el diseño gráfico, etcétera, va a tener un auge extraordinario y él va a hacer una representación fuerte de estos carteles en los libros. Sus principales publicaciones fueron totalmente catalanas, como La Renaixença, Le Vieux de Catalunya. Funda una revista que se llamaba El Poble Català, publica gran cantidad de libros y artículos, colabora con diferentes editoriales y principalmente va a colaborar con la empresa familiar, la editorial Montaner y Simón, y en ella va a iniciar una obra monumental que se llamó Historia General del Arte, que posteriormente continúa Josep Puig i Cadafalch. En 1904 hace una expedición a los Pirineos para visitar antiguas iglesias, a las cuales califica como el primer románico, y así lo establece en su libro La Historia del Arte. Uno de sus proyectos principales va a ser el Palau de la Música, considerado su mejor obra. Fue autor de importantes edificios como en Barcelona, como la Casa Navàs, la Fundación Antoni Tàpies, el Hospital de Santa Creu y Sant Pau, el Instituto Mencal Pere Mata, tanto en Barcelona como en Reus, y su última obra, realizada entre 1915 y 1920, fue la reforma del Monestir de Santa María de Montsió en Barcelona. El segundo arquitecto al que vamos a referirnos va a ser Antonio Gaudí, el más famoso representante de este movimiento modernista. Fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen. Tuvo una gran capacidad creativa e imaginativa. Dotado de una fuerte intuición, concibe sus edificios de forma global con soluciones estructurales, funcionales y decorativas. Estudia al mínimo, detalle a detalle, todas sus creaciones e integra en la arquitectura la cerámica, el vidrio, la forja de hierro, la carpintería, que eran oficios que él dominaba. Crea un proceso que califica como trecadis, que era la ornamentación a base de piezas de cerámica de desecho. Tiene gran influencia del arte neogótico y de las tendencias orientales. Su estilo personal se basa también, como todos, en la naturaleza, en las formas geométricas y principalmente utiliza las formas regladas. El paraboloide, el hiperbólico, el hiperboloide, helicoides y conoides. Su arquitectura tiene un sello personal. Es la síntesis de artes y oficios que él dominaba.
¿sí? Estudia y practica nuevas y originales soluciones estructurales, formales y ambientales, con un estilo orgánico inspirado en la naturaleza. Su obra arquitectónica es la simbiosis perfecta entre tradición e innovación. Sus principales obras van a estar enfocadas principalmente al conde de Güell. Le va a construir las bodegas, los pabellones, el palacio, el parque y la capilla de la colonia Güell. Al suegro de este conde también le va a construir el Capricho de Comillas, la Casa Batlló y la Casa Milà. Casas que son representantes extraordinarios del modernismo catalán. Pero además también construyó la Casa Vicens, y lo más importante para él fue cuando le dieron el proyecto para terminar el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Él, con su intuición y su ingenio, modifica totalmente el proyecto y va a crear algo totalmente nuevo, diferente, que va a ser su obra máxima. A esta obra se dedicó hasta su muerte. El tercer arquitecto al que nos vamos a referir es Josep Puig i Cadafalch. También es otro de los más importantes arquitectos del movimiento catalán. Como los anteriores, él también va a ser historiador, matemático, profesor y principalmente va a ser político. Él va a ser presidente, ¿sí?, de Cataluña, y va a elaborar planes para la enseñanza y principalmente para el progreso de la arquitectura. Impulsa las excavaciones arqueológicas, hizo que construyeran nuevas carreteras para poder interrelacionar los pueblos de Cataluña y creó nuevas formas de desarrollo en la agricultura. Podemos decir que en la arquitectura su obra se divide en tres periodos. El primero es modernista y utiliza como modelo la casa de campo de la aristocracia catalana, a la cual le añade elementos de inspiración nórdica. Como ejemplos tenemos la casa Amatller, la casa Martí y en especial la casa de los Punces o casa Terradas. En la segunda etapa, su característica es el idealismo. Es una tendencia arquitectónica basada en los gustos de la nueva alta burguesía. El edificio se diseña con un criterio racional y práctico. Sus obras representativas son la Casa Tenset, la Casa Muntades y la Casa Company. La tercera etapa va a ser monumentalista. Se desarrolla paralelo a la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, donde él fue el arquitecto principal de esta etapa. Su obra está inspirada en la arquitectura romana, combinada con elementos típicos de Valencia y Andalucía. Sobresalen sus muros amarillos y numerosas columnas como elementos estructurales. La Casa Pinch está inspirada en un arquitecto norteamericano que fue uno de los principales desarrolladores de la arquitectura moderna en Estados Unidos y América, Louis Henry Sullivan. Por último, en 1942, a Josep Puig lo nombran presidente del Instituto de Estudios Catalanes, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1956. Señores, señoritas, espero que esta plática les haya interesado y nos vemos aquí en nuestra próxima charla de arquitectura. Gracias.